Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente para transmisión del programa Transformación y Cambio. Lo hemos estado intentando desde hace ya más de 15 minutos y teníamos muchos problemas con la conexión satelital. Y lo eh, incomprensible es que tengo un día soleado, sin vientos, y la conexión falló desde el ordenador. Así que aquí estamos para continuar con el trabajo de transformar y cambiar vidas. Es un momento muy lindo el poder venir y enseñar sobre eh, todo esto, ¿no? Toda la transformación, el cambio y principalmente hoy vamos a hablar de epigenética. Y esa es la parte que me emociona cuando podemos hacer muchas cosas como esta, de trabajar en el entendimiento de quiénes somos, por qué somos, para qué somos y hasta dónde podemos llegar. Estamos comenzando con retraso debido a lo que les digo de asuntos puramente de transmisión, pero aquí estamos. Tuve que cambiarme al teléfono porque el ordenador pues, no respondía a la conexión. Así que estamos en sintonía. Bendigo el bien ustedes. Nos vamos a la conexión con Gaia, querida madre. Gracias por esta bella mañana de sábado, disfrutando de esta energía violeta. Gracias, gracias, gracias a la atmósfera que hace posible el ingreso de todas estas energías maravillosas. Gracias a nuestro Padre Micael Todopoderoso, gracias a su grandeza, gracias a la Madre Celestial, al Espíritu Creativo, gracias por esta oportunidad gloriosa donde podemos hacer tanto en favor de muchos. Gracias a ti que ves el programa, que me ayudas, que sostienes el programa con tus aportaciones y donaciones voluntarias, con tu gratitud expresada de esa forma. Muchas gracias. Te bendigo y estamos en la sintonía perfecta, en este momento perfecto, en el aquí y en el ahora. Así es ya. Me siento muy contento de poder enseñar esta mañana aspectos sobre transformación y cambio. Y para ello venimos a tratar este maravilloso tema que hemos desarrollado desde hace ya algunos días y tiene que ver con la epigenética. La epigenética es una forma de trabajar sobre los genes donde logramos transformar y cambiar muchas de las condiciones internas de la célula donde reside el ADN y con ello entramos en algo que nosotros podemos llevar a feliz término. Y es así como logramos poder avanzar y tener más conocimiento de nuestra formación interior. Esta formación interior está intrínsecamente relacionada con el plano invisible. Nosotros somos el fruto de lo visible y de lo invisible. Eso es cuando cada uno de nosotros entiende su condición interna, su estructura interna. Entonces es cuando comienza la transformación y el cambio. Si nosotros logramos a través de la epigenética transformar y cambiar muchas de las programaciones que están activas en nuestros genes, entonces podemos desactivar aquellas que no queremos. Poder fijar la salud, poder salir de hábitos perniciosos, vicios, ¿ya? Adicciones. Y alguien me va a decir, no, pues las adicciones son solo para los que tienen algún contexto de consumo de estupefacientes, etcétera. No, una adicción puede ser una adicción a una bebida, a una comida, a una persona, a una situación, a una condición, a la televisión, al cine, al teléfono, adicción a cualquier cosa. Todo lo que te distrae y te domina es una adicción. Y si lo practicas constantemente, pues mucho más. Entonces, estamos tratando eso aquí en el programa de jueves y sábado. Vemos cómo podemos trabajar nuestro ser interior para conocernos y desde esa forma trabajar metafísicamente nuestra existencia. Ahora bien, en los otros programas vemos otros enlaces que
compaginan con esto para que podamos entender que estamos aquí y no por gusto, sino para hacer cosas muy, pero muy grandes. Así que el jueves quedé hablando acerca de la metilación y estuve hablando de una de las áreas de la metilación, la que se conoce como metilación de mantenimiento. Esa metilación de mantenimiento la vimos y eh, estudiamos también. Quiero ir al programa, yo sin antes saludar, gracias a Olguita Franco, dice, bendigo su bien, amor a su familia, hola, ¿qué tal? Gracias por el símbolo del violeta, gracias. Y vida en equilibrio, dice, buen día, ¿cómo estás, querida Bendy? Buen día para ti. Olga Pineda, buenos días, maestro, presente. Qué bien, François Ducruz. Gracias a la Triunidad, qué genial estar presente de nuevo para el próximo viaje. Vamos. Luego, Patricia Sanabria, buen día, maestro de Comunidad de Transformación y Cambio. Feliz día para desaprender. Perfecto. Ok, ahora sí nos vamos a la enseñanza. Entonces, estamos hablando de la metilación de mantenimiento. Y hablamos que la metilación de mantenimiento, esta doble hélice del ADN cuando se prepara para la división celular, se separa en hebras. Cada una de esas dos columnas que se le ven o como rieles a la helicoidal del ADN, esas son hebras, y todas están constituidas por otras eh, partes que parecen como si fueran una escalerita, ¿no? Ahí va la adenina, la timina, la citosina, la guanina, que son las que hacen eso, más el fosfato y la desoxirribosa. Ahora bien, la división celular siempre sale de una madre hacia una hija y mantiene todo su conocimiento, toda su información, y ese papel se da gracias a algo que conocemos con el nombre de metiltransferasas. Y todas las hebras tienen ese mismo trabajo, reproducir las de su género, las de su, no voy a decir especie, porque no hay especies de células, pero es como si fueran especies, ¿no? Por ejemplo, mencioné que las células madre que producen para la división celular, que van a crear neuronas, se dedicarán solo a eso. Las del sistema hepático se dedicarán solo a eso, y así a cada uno de los órganos que tenemos dentro de nuestro organismo. Y ese proceso de metilación de mantenimiento nos permite mantener a los genes inactivos o silenciados tras la división celular. Luego, eso hará posible que al dividirse, por ejemplo, una célula muscular se divide, entonces las dos células creadas van a seguir siendo células musculares para que no haya intromisión. Ahora, imagínense ustedes, si una neurona se cruzara con una muscular, pues, ¿qué tendríamos? No lo sé. El punto es que cada una trabaja en su lugar. Y para eso tenemos que, cuando la función reguladora eh, tiene más metilación, menos actividad tendrá. Y eso nos permite controlar la expresión que conocemos como génica. Ahora vamos a ver la metilación de tipo novo. Y estas se producen, aquí son dentro de la epigenética. Ya. La metilación de mantenimiento trabaja internamente y no tiene nada que ver con el entorno, o sea, digamos, el entorno exterior, ni el entorno interior, porque acuérdense que la célula, ya lo mencioné, y utilizo siempre una cajita metálica que tengo aquí. Si esta es la célula sobre su superficie tiene unas pequeñas protuberancias que emiten señales electromagnéticas para reconocer lo que está en el ambiente. Y lo que está ahí le va a afectar. Pero la metilación, mantenimiento es interna, sirve para la división celular. Esta, que le llamamos del tipo novo, se produce como respuesta a la influencia del ambiente. Y aquí es donde he enseñado que el ambiente te condiciona. Lo que tú ves, lo que tú sientes de resultado de lo que ves, lo que tú percibes, el resultado de eso que percibes te afecta emocionalmente, mentalmente, y te va a afectar endocrinológicamente. ¿Por qué razón? Porque estarás enviando a través de las diversas hormonas y o
reacciones químicas, estarás enviando muchísima información a todo tu ser y eso te altera. Por eso que cuando, por ejemplo, una persona se enoja, se violenta o actúa así perniciosamente, eh, todo su ser empieza a producir más cortisol, empieza a producir más adrenalina, tiene que subírsele la glucosa para poder mantener ese estado de enojo, de rabia, de ira, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de amargura, de resentimiento, deseos de venganza, esos deseos insanos. Todo eso obedece a que la química del cuerpo cambió porque un sentimiento, una emoción lo alteró y se asoció a otras, produciendo resultados desastrosos, nocivos para su propio cuerpo. Entonces, todo lo que nos ocurre afuera trabajará en nuestras células y en nuestro ADN a través de la metilación del tipo novo. Y esa influencia del ambiente puede cambiar eh, todo en nuestras experiencias vitales porque se encuentra afectada, se encuentra atacada por agentes nocivos, ¿ya? Agentes nocivos como el tabaco, como las drogas, aparte de los estímulos que ya les mencioné anteriormente. Ahora, hay algunos mecanismos que aún no se conocen del todo y mediante esos mecanismos existen regiones de los genes que pueden ganar metilación durante el transcurso de nuestra vida, independientemente del estado de metilación de su célula madre. O sea, hay algunos genes que pueden actuar de una forma que todavía no se conoce completamente sus mecanismos. Ahora bien, este hecho es uno de los cambios que hemos estado estudiando de la metilación y los hemos explicado como los responsables, ¿ya?, de las patologías más duras para el terrícola, como en este caso el cáncer. Las personas piensan que el organismo se ataca, la ciencia lo dice así, que el mismo organismo se ataca, pero no, el organismo no es tonto, para nada. No se va a confundir hoy y va a empezar a comerse a sí mismo de la nada. No, todo lo que sucede está sucediendo porque hay algo que lo está provocando o lo está produciendo. Entonces, este tipo de metilación va a trabajar y producirá patologías como el cáncer y en ese caso, en un momento determinado, esta célula puede adquirir marcas en ciertos genes y pierde otras. Y eso es lo que determina que la célula escape de lo que conocemos como el mecanismo de división y del control de la división celular y se convierta en una célula tumoral. Ahora, yo tengo otra explicación para eso y es con respecto al telómero y la telomerasa. Y regularmente eso no se nos explica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando el telómero se encarga de mantener la elasticidad en la reproducción, en la duplicación celular. Pero si la telomerasa, que es el pegamento que sirve para la cohesión entre el proceso, puede hacer que la división celular se dé, pero la célula que se reprodujo, la célula que sale de la división, no lleva la misma información que la otra. Eso aquí tenemos dos escenarios, ¿no? Importante entenderlo. Ahora, ¿cómo es que la metilación de citocinas es capaz de reprimir la expresión génica? Estas son cosas que tenemos que estar analizando y si ustedes se han dado cuenta, hemos ido profundizando paso a paso cuando tenemos estas enseñanzas. Tenemos entonces que los grupos de proteínas que participan en lo que llamamos la transcripción, transcribir, ¿verdad? Pasar de un lugar a otro o copiar de un lugar a otro. Cuando este grupo de proteínas que participan en la transcripción del ADN reconocen las metilaciones, entonces se unen a las secuencias que ya están metiladas y atraen a otras proteínas que serán las encargadas de suprimir a ese gen. Eso puede significar también un proceso de apagado del gen. Ahora, todo eso sucede sin que nosotros estemos conscientes de ello.
Tú no tienes control de la división celular en tu cuerpo, pero si estás viviendo y crees que tienes el control sobre tu cuerpo, muchas veces no es que este es mi cuerpo, es tu cuerpo, pero no lo conoces, entonces no es tuyo, no lo conoces del todo. Ahora bien, estas proteínas, ya, después de las secuencias metiladas, pueden atraer a otras proteínas, ¿ya? Y esas proteínas van a suprimir un gen. Suprimir puede tomarse como borrar, silenciar, acallar, desplazar o inutilizar, ¿vale? Y con esto, entonces se puede decir que las metilaciones van a actuar generalmente como una baliza de señalización y le va a estar indicando a la célula la zona en que ha de apagar, ¿ya?, o suprimir el gen mediante la atracción de lo que se conoce como agentes represores. Por eso cuando decimos que nosotros somos un universo, yo no les estoy mintiendo ni les estoy haciendo un brainwash. Tú adentro y todos los terrícolas junto conmigo tenemos un universo de actividades. Solo el hecho de tener muchos billones y trillones de células nos lleva al entendimiento de que somos multifacéticos en tantas cosas. Y esto que estoy hablando ni siquiera ocurre con genes, es decir, con entidades, que alguien diga, pues aquí hay alguien que está moviéndolo todo, aunque por supuesto innato está detrás de todo esto. Pero ve tú que estamos hablando de expresiones químicas, de una proteína que tiene una conciencia de hacer determinadas cosas para suprimir o encender algo. ¿De dónde sale todo eso? Y aquí es donde entra la cuestión de carácter multidimensional, donde entra Innato, que es quien es el responsable de manejar toda la secuencia genética y lo que está escrito en ella y velar porque se mantenga, sin importar si esta es destructiva o constructiva, porque Innato no viene a regir el control, el comportamiento y la conducta. Innato se encarga de que funcione el sistema, ¿ya? Y si las instrucciones en el sistema son para destruir, pues las va a ejecutar, a menos que nosotros conscientemente le digamos a nuestras células cómo tienen que actuar. Ahora bien, entra en acción otro grupo, agentes represores. ¿Qué es represor? Alguien que reprime, alguien que empuja hacia afuera algo o disuelve algo que está pasando. Por ejemplo, nosotros vemos en las manifestaciones públicas, llegan los que están encargados para eso, no digo nombres, y reprimen la manifestación, la disipan. Pues algo como eso es lo que estamos hablando aquí. Ahora, este puede ser y sería solo uno de los mecanismos posibles, porque se conoce que hay factores esenciales para el inicio de la transcripción que no pueden unirse a esa región reguladora del gen si éste se encuentra metilado. O sea, la metilación es como que le pueda producir una especie de invisibilidad al gen. Durante mucho tiempo se han hecho comprobaciones y se consideró que la metilación del ADN era un proceso estático irreversible. Eso es lo que se creía antes. Y no crean que esto lleva mucho tiempo, no lleva ni 50 años. Ahora imagínense todo el periodo de tiempo para atrás, donde se estuvo en la ignorancia de todo esto. ¿Ah? Entonces, ahora se ha comprobado que es dinámico y que es plástico, o sea, que se puede moldear, ¿verdad? Durante la vida de una célula, por ejemplo, se dan constantemente procesos variados de metilación y desmetilación, o sea, se metila y se desmetila la célula. Eso no se sabía hace mucho tiempo. También hoy sabemos que existe, aparte de la metilación, otra parte que se llama la hidroximetilización del ADN. Y esta es una reacción que reconoce citosinas metiladas y luego las oxida. Vuelvo a llamar tu atención sobre ese particular.
Imagina la belleza que hay en tu interior que puede hacer esto. ¿Ya? Está la metilación y la desmetilación, pero ahora tenemos la hidroximetilación, que es capaz de reconocer a una citosina que venga metilada y luego la oxida. La oxidación es un proceso clave y, por ejemplo, se da con el hierro, ¿no? Vemos que se oxida, ¿eh? Se va poniendo como de un color amarillento y eso destruye al hierro. Ahora bien, no es eso lo que estoy tratando de decir aquí. Ahora, este punto nos indica que la modificación que se puede dar tiene un efecto contrario al de la metilación, puesto que este activa la expresión genética. Si con la metilación la desactivamos, con la hidrometilización la activamos. Si ustedes se dan cuenta, todo tiene su par de opuestos. Algo construye, algo destruye. Algo edifica, algo destruye. Algo eleva, algo no eleva. O sea, siempre tenemos puntos equidistantes. Y aquí es donde está el mayor error de las enseñanzas cuando nos dicen que uno es bueno y el otro es malo. Eso no es así. Se requiere de las dos actividades para que haya equilibrio. Por eso yo enseño y he estudiado la vida de muchos positivos. Es que somos positivos y uno los ve elevarse enormemente, pero después la caída es muy estrepitosa. ¿Por qué razón? Que no tiene el otro polo de sostenimiento. Imagínense ustedes a la Tierra si le quitáramos el polo sur, por ejemplo, empezaría a girar de una forma descontrolada. O si le quitamos el polo norte. Existen los dos polos y uno tiene energía negativa y otro tiene energía positiva para poder crear el efecto toroidal, para poder crear el electromagnetismo, para poder sostener la vida sobre la superficie del planeta. Entonces nosotros debemos de comprender que aunque exista una dualidad en todo, siempre va a provocar un equilibrio. Y no es que haya un bien y un mal. Eso es absurdo. El bien y el mal no existen. Lo que existe son conductas de la formación que lleve la persona y cómo dirija sus energías. En este caso, tengo un proceso de desmetilación y tengo un proceso de metilación. ¿Ya? Es un proceso de hacer y un proceso de deshacer. Como en tu teléfono, como en los ordenadores, ¿no? Tienes un texto y no te gusta, lo borras y lo vuelves a escribir. ¿Qué pasaría si no se hiciera? Todos los que estuvimos y aprendimos a escribir con una máquina mecánica, nos dimos cuenta que cómo era de tedioso. No había cómo borrar al principio. Después ya salieron las máquinas que tenían cómo borrar. Había que rehacer todo un texto. Si tenía 1000 palabras, tienes que volverlas a hacer de nuevo. Entonces nos damos cuenta de que sí es bueno que se pueda construir y que se pueda destruir. Entonces, me equivoqué en mi texto, sencillamente lo borro, lo elimino y ya. Pero eso se ha dado ahora porque tenemos más conocimiento de que existen dos sistemas que nos ayudan, uno para destruir, uno para construir. ¿Cómo lo utilice la persona? Allí entra el proceso de transformación. Ahora bien, la hidroximetilación está considerada como una de las marcas epigenéticas más importantes en el desarrollo cerebral, pero también en los procesos patológicos que están asociados a las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, entre otras. Hay varias neurodegenerativas. Ahora vean ustedes esto. La metilación se considera una de las marcas epigenéticas más importantes en el desarrollo cerebral, pero también en los procesos patológicos que producen la neurodegeneración. O sea, está construyendo por un lado, pero también por otro puede destruir. Ahora tenemos que buscar el equilibrio y eso se logra a través de la homeostasis. Y trabaja para esas enfermedades como el Alzheimer, es una enfermedad, bueno, muy feísima. Pero eso lo vamos a tratar después. No obstante, a pesar de tener limitaciones tecnológicas que aún nos bloquean entender la función específica y la implicación que tiene este tipo de regulación en las enfermedades neurológicas, eso continúa en un proceso de investigación. Pero en conjunto, la metilación del ADN es un mecanismo extremadamente eficaz
en cuanto a la capacidad de la regulación de la expresión génica. Y hoy podemos interrogar a todas las citocinas, por ejemplo, del genoma completo y saber su estado de metilación. Se puede conocer una citosina. Recuerden que les mencioné 4 nucleótidos, ¿no? Y la citosina es una de ellas, ¿vale? Entonces podemos saber cómo está el estado de metilación de una citosina, por ejemplo, y aunque no comprendamos en su totalidad cómo regula el gen, ni por qué aparecen cambios puntuales en el patrón de la metilización en momentos determinados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros hemos podido avanzar en cuestiones científicas y por eso es que digo que la ciencia no tiene la respuesta para todo. Pero no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Si me quedo a esperar a saberlo, van a pasar 50 años más. Hay que ver. Por eso lo que a mí me interesa no es tanto mostrarles lo científico, sino mostrarles lo metafísico que hay dentro de nosotros. La célula es física, que la puedes observar, pero su funcionamiento es metafísico. No lo puedes ver, no lo puedes entender. Quiere decir que las células están trabajando a través de todo el sistema que hacen y estos procesos como el de la metilación de mantenimiento o la metilación nova, los procesos químicos que tiene internamente no los entiendes. ¿Por qué razón? Porque son metafísicos. Y aquí es donde entra esta entidad que yo les menciono, se llama innato. Innato es una entidad que está en nosotros, vive dentro de nosotros y regula esto desde un plano multidimensional, porque está conectado con la conciencia purísima, está conectado con el campo cuántico, está conectado con el campo unificado o cualquier otro campo que pueda existir. Y eso nos debe de causar mucho gozo, el saber que nuestra naturaleza en realidad no es 100% física. Tenemos una conexión que es invisible y allí entra mi enseñanza metafísica cuántica estelar. Tenemos procedencia de las estrellas, de ahí viene lo estelar. Porque estela, por ejemplo, en eh, italiano es una estrella. Ahora bien, cuántica porque estamos conectados y entrelazados todo el tiempo al campo cuántico. Y metafísica porque va arriba de nuestra física, de nuestro plano físico. Eso es lo que me interesa, sobre todo, poder mostrarles. Pues yo me quedo a esperar que la ciencia me venga a explicar esto, pasaré una cantidad de décadas y no lo voy a entender. Entonces mejor lo entiendo sobrenaturalmente. Imagínense ustedes que esto que les estoy hablando no tiene ni 50 años de que se ha venido estudiando. Y de ahí para atrás, ¿qué? Son los periodos de oscurantismo que se viven. Pero ahora que, gracias a la apertura de las rejillas, tenemos más entendimiento de los sistemas magnéticos y electromagnéticos y la función de las energías. Y a eso tenemos también la aparición de la física cuántica, que nos muestra las partículas subatómicas que conforman a la energía, que es lo que movemos todos los días. Esto se vuelve maravilloso y se vuelve genial. Por ejemplo, ahorita en lo que estoy hablándoles, estoy conectado al aparatico que les mencioné, creo que fue el martes o el jueves, y me está enviando 3 voltios de energía. Y estoy recibiendo más energía en mi cuerpo. ¿Y de dónde viene esa energía? Pues viene de la corriente eléctrica. Entonces, somos seres energéticos y eso ninguno lo puede negar. Y si alguien lo niega, bueno, pues allá esa persona. Y como seres energéticos debemos estar conectados con una secuencia y con una frecuencia energética que es superior a nosotros. Por lo tanto, no podemos entender de momento todas las formas en las que trabaja. Y vamos avanzando y nos damos cuenta que gracias a todos los avances técnicos que se han logrado en los procesos de secuenciación
y a la reducción de costos, pues también se están empezando a observar otras bases del ADN que son susceptibles de ser metiladas, porque todo esto significa inversión, ¿no? Y muchas veces los gobiernos no tienen un presupuesto asignado para la investigación. Y es ahí donde las empresas privadas o la iniciativa privada comienza a hacer sus procesos investigativos para luego vendernos las soluciones. Ok, pero esa es otra historia. Por ejemplo, a nosotros se nos ha descrito la metilación de la adenina. Esta es otra de otro de los nucleótidos, la adenina. Tenemos la citosina, adenina, falta la timina y la eh, guanina. Como se ha escrito, la metilación de la adenina es un proceso determinante en la regulación de algunas especies, por ejemplo, como la mosca de la fruta. O sea que tenemos y compartimos ADN. Eso lo dije al principio. Nuestro ADN no difiere mucho del de las otras especies. Funcionan de forma similar. Pero ahora imagínense ustedes lo que nos dieron a nosotros para ser diferentes. Y eso es de darle gracias a nuestro creador. Entonces, podemos regular la metilación de la adenina de las moscas de la fruta, para que no destruya la fruta, pero también en las células de los terrícolas. Y aquí es donde entra un concepto que yo les he hablado desde hace rato. La Tierra es un planeta experimental. A la Tierra puede venir cualquier entidad del espacio exterior, del universo, del cosmos, puede venir a hacer experimentos. Estos seres a los que la gente le llama Anunnaki, y Anunnaki significa Anu, cielo, Ki, tierra, Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, se les consideró dioses y de hecho todavía se les sigue adorando como tales en las diferentes religiones y en las más grandes que hay en el planeta. Entonces, engañaron a las personas, lo que realmente eran ellos no eran unos dioses. Es un concepto que nos vendieron, que al Dios hay que adorarlo, que se vaya al Dios para donde quiera. Y si quiere que lo adoren en su planeta. Aquí no. Eh, ellos lo que eran ingenieros genetistas de alto nivel y vinieron a jugar con nuestro ADN, a jugar de una forma grotesca hasta que hicieron un individuo, como somos nosotros ahora. Ya habían otros especímenes, sí, pero eso se ha visto de una forma incorrecta desde la teoría de la evolución que presentó Carlos Darwin, que hasta hoy en día sigue siendo teoría. Nosotros no descendemos de los simios, ni de los chimpancés, ni de los monos, ni de los micos, ni de los orangutanes, de ninguna de esas especies. Pero compartimos el ADN. Entonces ellos hicieron fue venir a modificar el ADN y trabajaron muchísimas cosas. Por eso hoy en día nosotros vemos que nuestros ingenieros genéticos terrícolas pueden influir en eso. Imagínense el efecto benéfico regulando a las moscas de la fruta para que no destruyan o regulando otros tipos de cosas. Pero ¿qué nos dice que no nos han hecho alteraciones a nosotros? ¿O qué nos dice que no la pueden hacer a través de los productos medicinales? O de las vacas unas, por no decirlo correctamente, porque ustedes saben que hay limitaciones en estos canales. Se puede trasladar cualquier cosa a nivel genético, porque la Tierra es un proceso experiencial que se vive y es experimental, y estos seres vinieron e hicieron esa injerencia, por eso tenemos genes pleiadianos, arturianos, de Alfa Centauro, de Orión, Siria, de Sirio, etcétera. Estos han venido a jugar con nosotros y ahora es nuestro momento de emanciparnos y por eso enseño esto, para que sepamos cómo fue que nos modificaron,
¿Cómo fue que nos alteraron? Ellos ya sabían todo eso y tenían ingeniería mucho más grande que de la que se dispone actualmente. Por eso le pudieron decir a nuestros antepasados muchas verdades que hoy en día aparecen como descubrimientos y ya se sabían anteriormente. Por ejemplo, nos dicen, la sonda Voyager 1 pasó y descubrió no sé qué cosa en Saturno, en Urano. Y eso lo sabían los mesopotámicos hace miles de años atrás. Entonces no hay descubrimientos, solo validación de hechos. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta que se puede regular ya, la parte genética a través de la metilación de la adenina, en este caso de las moscas, pero también de las células de los terrícolas, vemos que las citocinas también pueden ser metiladas, aunque no las siga una guanina. En el ejemplo anterior vimos que una citosina siempre es seguida y va a la par de una guanina. Ahora sabemos que se puede metilar, aunque no tenga una guanina a la par. Y esto es interesante, porque nos muestra la complejidad y la variedad del mecanismo que da lugar a la regulación muy fina en cada tipo o división celular. Por eso es que la regulación que permite a cada célula no solo definirse fenotípicamente, también puede adaptarse al medio en que vive. Fenotípicamente es lo interno, lo que vemos, lo que está en interno, y genotípicamente lo que vemos externo. Es que se parece a su papá, bueno, genotípicamente hablando. Ahora bien, esto nos lleva a considerar que el ADN puede ser enredado. Enredar es como que sale de una red, ¿no? Así como que revuelto. Porque adicional a la metilación del ADN, existen otras marcas epigenéticas que le permiten a las células controlar. Oigan esto, una marca epigenética controlando algo que las células van a hacer, en este caso, proteínas que se sintetizan y cuáles no. Tú nunca te has sentado a meditar. Ah, hoy voy a ver qué marca epigenética cambio para que pueda ser metilada o porque se pueda sintetizar una nueva proteína y a ver cuál no quiero hoy, ¿no? Eso está ocurriendo automáticamente dentro de una forma inconsciente para ti, pero muy consciente para el sistema celular. Y vuelvo a insistir, el sistema celular trabaja multidimensionalmente. Pero es importante comprender aquí el efecto del centésimo mono. ¿Ya? En el efecto del centésimo mono, lo que tú haces en conducta y en pensamiento y en emociones afecta al colectivo. Y lo que el colectivo hace te afecta a ti, a nosotros, pues. Y aquí hay una profundidad enorme. Lo que tú dices, haces, piensas, intencionas, emocionas o pones sobre tu mente, ¿ah? O el nivel de conciencia que tengas se traslada al conglomerado. Pero lo del conglomerado también está siendo trasladado hacia ti. Aquí es donde hablamos de la elevación de la conciencia colectiva. Para elevar la conciencia colectiva no lo hacemos eh, con un discurso, lo hacemos entendiendo esto. Porque entonces yo sé que si mis células tienen voluntad propia para decidir qué sintetizan y qué no sintetizan, acorde al nivel de pensamiento y sentimientos que estoy manejando, ¿qué me dice que este sistema no está enviando información para otro lado? ¿O qué me dice que este sistema no está recibiendo información de otro lado que me está llevando a actuar de una forma incoherente, por ejemplo, o a actuar de una forma
X o Y. Y aquí estoy hablando del factor externo a la célula, pero también del interno. Si tú estás todo el tiempo en depresión, con actitudes violentas, estás en conflicto con todo el mundo, estás enviando eso. Y adentro se está produciendo todo lo que se requiere para sostener ese estado. Por eso es que la epigenética es maravillosa, porque nos permite poder decidir qué queremos que esté activo y qué no. Y eso se logra cuando cambiamos la forma en que entendemos cómo funciona nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, los pensamientos y las emociones. Porque son estas últimas que acabo de mencionar los que controlan en realidad tu existir. Ya las enfermedades y las otras cosas que vemos alrededor son subproducto de lo que tienes aquí. Y cuando digo tienes aquí no me refiero a lo físico, sino a lo intangible. Por ejemplo, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son esos aspectos que dominan y controlan tu existencia? Eso se va a traducir y se verá reflejado en tu interior y creará un bucle del cual no sales a menos que entiendas cómo funciona el asunto. Por eso estar esperando, como lo he dicho siempre, que venga un ser de afuera a resolverte el asunto, eso no va a ocurrir, porque ese ser de afuera no fue el que causó algo en ti. Y por eso las religiones nos enseñan que, no importa lo desastroso que esté tu vida, aquí te la arreglan. Eso no es cierto. Ninguno puede venir y dejarte un borrón y cuenta nueva a menos que tú entiendas que requieres un borrón y cuenta nueva. Pero ese es un proceso tuyo. Para eso viniste al planeta, para desarrollar el contrato, pero también para conocerte y saber cómo influir o influenciar a nivel multidimensional en la vida de las personas. Por eso, cuando yo les digo que yo estoy enseñando, yo no le estoy hablando a tu intelecto. A mí no me interesa tu intelecto, y perdona que te lo diga tan abiertamente. No me interesa tu raciocinio, no me interesa tu juicio, tu lógica. A mí me interesa entrar por otra puerta que se llama multidimensionalidad. Y esa tenemos acceso todos. Porque así como estoy recibiendo el influjo de toda la destrucción que pasa en el planeta, pues yo también estoy enviando el influjo o el flujo. En este caso sería el flujo de la transformación y el cambio. Entonces hago una especie de equilibrio, ¿no? Y esas son las fuerzas que están todo el tiempo pugnando. A más despertar de la conciencia, más claridad y más entendimiento va a haber. A más oscurecimiento o permanecer en la ignorancia sobre aspectos de esta naturaleza, llevará a que los terrícolas sigan hundidos y nos estén mandando esa misma señal. Es importantísimo esto. Somos seres multidimensionales. Tú puedes oír un montón de cosas lindas que te las ponen con dibujitos y todo lo demás para atraer tu atención, pero eso no te va a cambiar la vida. Tampoco estoy en contra, cada quien puede proclamar de la forma en que quiera. La mía es muy objetiva y subjetiva. No me interesa que tengas conocimiento, me interesa que tengas transformación. Porque esto no es para que te lo memorices, es para que sepas dónde están trabajando las cosas. Ya si tú quieres empezar a trabajar el genoma de otra forma, pues para eso está el coaching, como le decía a una persona a la que quiero muchísimo. No puedo dar una cátedra que llene las expectativas de todos, porque todos tienen inteligencias diferentes, pero multidimensionalmente los tengo a todos dentro del sistema que estoy haciendo. Porque la multidimensionalidad no va a ir a ver qué tipo de inteligencia tiene alguien, o si a este le gusta algo y a este no le gusta lo otro. En un público homogéneo puede tener personas kinestésicas, personas pasivas.
con inteligencia matemática, otros son espacial, otros emocional. Entonces no puedo llegarle a todos al mismo tiempo. Si alguien quiere algo especial, pues nos vamos al coaching personal. Allí podemos ya tratar su caso pues, en lo individual, ¿no? Ahora bien, adicional, ya lo dije, de la metilación del ADN, las otras marcas epigenéticas que existen le permiten a las células controlar qué tipo de proteínas van a sintetizar y cuáles no, de forma reversible, pero también de forma muy duradera. O sea, tienen conciencia. Ah, esta la voy a dejar para que dure, esta la voy a dejar para que sea reversible, esta la voy a sintetizar, esta no la voy a sintetizar. Imagínate tú, una célula que es tan diminuta, tiene la conciencia de saber qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, nosotros, que somos un gran grupo de células y tenemos una conciencia, debemos aprender a actuar de una forma distinta, a vivir de forma diferente, a aprovechar nuestra estadía en el planeta. El 99,9% de todos los que enseñan te enseñan cosas para el más allá. Y con el perdón del más allá, el más allá no me importa. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Es como que si tú te ocupes de algo donde ya conoces, pues, ¿de qué me sirve a mí saber tantas de esas cosas? Si aquí en la tierra hay sufrimiento, caos, muerte, dolor, angustia, pesar, escasez, limitaciones, enfermedad y un abanico más de cosas. Y que vivimos en un mundo convulsionado por la violencia, por el crimen, por el terror, por la angustia, por la desesperación. ¿Dónde interesa más? ¿Aquí o allá? Aquí. Porque aquí es donde debemos de demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos y cómo podemos influir en la atmósfera general para alterar esos patrones. Ahora, si se dan cuenta, los que llamamos dioses, o llamábamos dioses, yo ya no les digo dios, se encargaron de crear ese caos para desesperar a las personas y luego aquí les presentan un salvador. Ah, por eso toda la gente pone sus ojos para acá. Sí, no importa el sufrimiento aquí, pero la gloria venidera es mayor. Entonces se conforman a sufrir y a vivir mal porque viene algo diferente después de la muerte. Y eso no es cierto. La persona piensa que el vivir en la Matrix es solo como, sí, me tienen aprisionada la mente. No, son sistemas generales provocados por los mismos que vinieron al planeta, a los que nuestros ancestros o aborígenes le llamaron dioses. Y todavía hoy en día siguen haciendo su voluntad, porque no ha habido quien les ponga un alto. Mi intención es poner ese alto, que no pueden seguir controlándonos. Ya no, ya basta. Nosotros no somos monigotes, no somos sus juguetes para que los usen cuando ellos quieran, pero sí están sacando emociones de las personas todo el tiempo. Imagínense ustedes, toda esa gente que está viviendo donde hay violencia, crimen, destrucción, guerra, y se desaparecen los familiares, etcétera, bla, 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 bla. Hay un clamor, hay odio, hay resentimiento, hay deseos de venganza, deseos de hacer más guerra, etcétera. ¿Por qué? Porque una cosa engendra a la otra para que se mantenga el bucle vivo. Tú y yo tenemos que romper esa hegemonía, pero no lo vamos a hacer peleándonos con ningún terrícola. Yo no tengo nada contra ningún terrícola, sin importar la posición que tenga, sea religiosa, eclesiástica, gubernamental o del orden que sea, no me interesa. Me interesa ir a poner en cintura a los que allá arriba están causando ese desastre aquí abajo. Nosotros nacimos para cosas más grandes y todo comienza aquí adentro.
Si hay una inteligencia que está dirigiendo a mis células para que puedan metilar, para que puedan hacer marcas epigenéticas, para que pueda decidir mi célula qué proteína va a sintetizar, cuál proteína no va a sintetizar o cuáles no va a sintetizar, si lo va a hacer de una forma reversible o si lo va a dejar de una forma duradera. Si hay una inteligencia que dirige esos procesos microscópicos, ¿cómo no va a haber una inteligencia suprema que dirija los procesos macroscópicos de nosotros como entidades sobre este planeta? Lo que sucede es que las personas no quieren conectar, se conforman, deciden vivir en la limitación. Todos, como lo mencioné en la intervención del día miércoles en MD, todo mundo detrás del dinero. Yo quiero más dinero. ¿Cuál es su objetivo en la vida? Tener más dinero. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Tener más dinero. ¿Qué es lo que usted quiere? Un carro nuevo, una casa, quiero esto. Todos quieren solo cosas materiales, porque el sistema está diseñado para el materialismo. Pero muy pocos hemos decidido trabajar en lo invisible para poder ayudar a todos aquellos que andan todo el día corriendo al dinero. El dinero es maravilloso, es una energía, pero es una energía que se puede utilizar de doble vía. Cuando una persona siente que no es una con esa energía, lo va a andar buscando y lo va a perseguir. Y cuando lo persiga, como está compuesta de electrones, va a salir huyendo. Y por eso le cuesta tanto a las personas generar el dinero. Pero si tú te amistas con las energías y fluyes desde la conciencia, las cosas van a venir solitas. No digo que no tienes que trabajar, haz lo que tienes que hacer, pero no persigas. Debemos de ser perseguidos por la abundancia, no nosotros perseguirla a ella. Ahora bien, regresando a lo que estamos hablando, hay una inteligencia que controla todo. Entonces, ¿por qué no le pido a esa inteligencia que me ayude a controlar los sistemas? Si puede hacer que funcione un organismo y que la vida se sostenga, ¿cómo no me va a ayudar a vivirla aquí afuera? Esa conexión es lo que marca la diferencia. Ahora bien, ya cuando decide qué sintetiza, qué no sintetiza, si lo hace reversible o lo hace duradero o no, encontramos que una de ellas, ¿ya? Es lo que llamamos el código de histonas. Quienes me han ayudado a reprogramar el ADN o han participado en una sesión, saben que tenemos una comprobación del nivel de integridad de la histona o de las histonas. Entonces, todo lo que ustedes han visto allá en el proceso protocolario, lo estamos viendo aquí. Ya hablamos de metilación, ya hablamos de aspectos de transferir, de la citosina, de la guanina, que son los nucleótidos. Hemos estado hablando de tantas cosas importantes. Ahora bien, hemos mencionado con anterioridad que el ADN es una doble hélice que está altamente empaquetada en el núcleo de nuestra célula. Y ahora voy a decir algo que si lo escucha la comunidad científica me van a decir que estoy errado, es un error, soy un exabrupto. Para quienes estaban solo con dos hélices, pues está altamente empaquetada solo dos, pero los que hemos activado las otras 11 son 13 empaquetadas. Debiéramos de ser mucho mejores. Solo por el hecho de haber recuperado las 13 hélices, las 11 restantes. Debiéramos de ser mucho mejores. Debiéramos estar en una condición distinta. Ah, pero ¿por qué no se hace? Porque solo las activamos, pero no nos acordamos o no sabíamos cómo funcionan. Entonces ahora hay que ponerlas a funcionar. Entonces, aquí vamos a hablar desde un concepto científico de dos, pero en realidad nosotros tenemos 13, ¿no? Están empaquetadas, o sea, comprimidas en el núcleo de nuestras células. Si desempaquetamos eso, tiene más de 2 metros de largo. Ahora imagínense cómo van a caber 2 metros de largo en algo que es tan infinitesimal como una célula, que es microscópico. Aquí viene otra vez la grandeza de quien administra y controla esto y la ingeniería principal de quien nos diseñó.
Nuestro diseño principal no viene de los Anú, ni viene de los reptiles, ni viene de ningún otro, aunque tenemos parte de ellos. Nuestro diseño original viene de nuestro padre Micael. Él nos diseñó. Él diseñó esta estructura. Maravilloso como lo hizo. Ahora bien, ya vimos que está el código de la cistona y hemos mencionado que el ADN está empaquetado en el núcleo de nuestra célula. Ahora bien, el ADN no se encuentra desnudo en el interior del núcleo de la célula. Esto es importante que lo tomes en cuenta. Aquí está la célula y la célula está cerrada. De aquí adentro. Entonces adentro, en el núcleo no está desnudo el ADN en su interior, sino que está protegido, ¿ya? Y se recubre de proteínas. Es como para esconderlo, ¿no? Acuérdate que ahí está el código genético. Tiene que estar protegido en el interior de la célula, ahí está resguardadito. Como uno de los gobernantes que conocemos que tiene que andar como con 30, 40, 50, un ejército a la par de él para protegerlo. Así está adentro el ADN. Ahora bien, protegido y recubierto de proteínas. Allí las histonas son proteínas que se encargan de empaquetar al ADN y lo hacen formando una especie de ovillo, ya, sobre el que se enrolla la cadena. Eso da lugar a algo que se conoce con el nombre de nucleosoma. Ahora imagínate tú, otra vez voy, la inteligencia que hace que eso suceda. Y tú ni en cuenta. ¿Cuántas veces has pensado, ay sí, voy a ver si lo empaqueto bien? Ah, ¿será que lo hice correctamente? No, estás tranquilo viviendo tu existencia, pero adentro hay un universo de funciones. Y están decidiendo para tu bien. Ahora bien, la formación del nucleosoma es la que nos permite reducir la longitud de la cadena de cromatina, y lo hace eh, a una sexta parte. Imagínense, reduce 6 veces el tamaño de la cadena de cromatina. Y las histonas luego se agrupan para formar lo que conocemos como una especie de tambor de 8 piezas, a la que se le llama el octámero. Y sobre ese octámero es que se enrolla el ADN. Nos muestran solo la helicoidal, pero no nos muestran sobre qué está enrollada. Ahora ya lo sabes. Se llama octámero. Y si tú, al igual que yo, eres acucioso y piensas y relacionas inmediatamente, ya te habrás dado cuenta que son números y que eso tiene que ver con numerología y tiene que ver también con geometría sagrada. De 1 a 6 se reduce en 6 partes, pero tiene 8 piezas de tambor. Tiene 13 hebras y multitud de conexiones de nucleótidos y de desoxirribosa y fosfato para mantener el funcionamiento. Y la desoxirribosa es el azúcar que hace que haya energía para que trabaje la cadena. O sea, todos aquellos que dicen que el azúcar es mala y no sirve, claro que sirve. Lo que no sirve es tenerla en exceso. Y si alguien la tiene en exceso, es porque aquí arriba tiene algo que no se regula. O sea, si le damos vuelta al asunto, al final de cuentas, caemos en esto. Nosotros mismos hemos creado lo que tenemos. La gracia o desgracia de nuestra vida es nuestra propia responsabilidad por lo que recibimos externamente y por lo que desarrollamos internamente. ¿Quién va a arreglar ese desorden? Pues tú mismo, tú misma. ¿Ya? Ninguno va a venir a salvarte.
somos nosotros los que debemos de encontrar el camino y empezar a caminar. El entendimiento es lo que marca la diferencia. Ahora bien, vamos a terminar con esto. Tenemos a las histonas formando un grupo. Se agrupan y forman lo que se conoce el tambor de 8 piezas, conocido exactamente como octámero, de octavo, octámero. Luego, ahí se enrolla el ADN. Este es el octámero, el ADN se va a enrollar aquí en esa cadena helicoidal. Ahora bien, la finalidad del octámero es múltiple. El octámero va a servir como mecanismo de empaquetamiento porque reduce el espacio que necesita la célula para guardar la cadena del ADN o las cadenas. Pero también el octámero sirve de mecanismo protector porque ya que se ha dado el resultado del superempaquetamiento, tiene que generar el final del cromosoma que va a permitir protegerlo de las proteínas que se encuentran alrededor. Porque si no, las proteínas que están rodeando al ADN podrían interferir en él. Entonces el octámero hace un trabajo allí de protección también. Pero adicional va a servir como mecanismo regulador de las transcripciones. Ahora, si se dan cuenta, con todo ello, la modificación de las proteínas histonas se convierte en uno de los procesos epigenéticos más importantes y dinámicos que poseen las células de nuestro cuerpo. Híjole, ya se me terminó el programa y no le hemos dado gracias a las células. Pongan las manos así. Recuerda que les he enseñado esta forma de paloma. Las manos así aquí en el pecho y digan conmigo, gracias. Gracias. No importa si entiendo o no cómo funcionan ustedes, ni todos los procesos que desarrollan, pero les digo gracias. Porque vosotras sois el conjunto que me permite estar vivo, movilizarme, hacer, ir, venir, gozar, disfrutar, comer, dormir, etcétera. Gracias, preciosa Cel. Y gracias a las funciones de metilación, desmetilización, hidroximetilización, a las histonas, al ARN, a los nucleótidos, al fosfato, a la desoxirribosa. Las abrazo en amor y desde el amor, querida Cel. Gracias por ese trabajo físico, pero también gracias por el trabajo en el plano invisible, en la multidimensionalidad. Gracias. Quiero entenderlas, comprenderlas, para que trabajemos en mejor y mayor coordinación. Gracias, gracias, gracias. Ah, qué lindo realmente. Vamos a dejar allí por hoy y seguiremos el día jueves de la semana entrante, donde estaremos hablando de aspectos más profundos y relacionados con este bello despertar que estamos teniendo, entendiendo cómo funciona nuestro ser interior. Mientras tanto, cuídense muchísimo. Les deseo un maravilloso fin de semana. Que este sábado cuente para la grandeza, para el entendimiento. El domingo también, porque son solo nombres. A final de cuentas, un día es un día. El nombre lo hemos puesto arbitrariamente. Les bendigo, les envío todo mi cariño, todo mi amor y les derramo de la energía del violeta para entender y comprender los procesos. Pero que la energía violeta desde el amor compasivo y el perdón compasivo les limpie y les libere de la energía
y de los condicionamientos multidimensionales que el colectivo está enviando a ustedes. Y ordeno que emerja por el blanco, por el amarillo, todo lo que ustedes requieren, y con el rosa, para elevar sus procesos internos. Y luego empezar a enviarlos hacia los demás. Y hoy nos conectamos multidimensionalmente y le enviamos el violeta y esa energía a todos los terrícolas, quieran o no quieran. Y no lo estamos invadiendo, pues lo estamos mandando multidimensionalmente. Allí ninguno me puede decir me invadiste. Y en este espectro multidimensional aprovechamos para enviar el amor compasivo, el perdón compasivo y la transmutación a la vida y a las células de cada terrícola. No importa si está en fase embrionaria, que acaba de nacer, si es un adulto, es un joven, es un niño, no importa. O que esté a punto de desencarnar. También a ellos se los mandamos para que su regreso sea diferente. Gracias, Padre, porque así es ya. Cuídense muchísimo. Les agradezco por haber estado conmigo. Solo voy a revisar los comentarios que se dieron a posteriori. Y tenemos aquí déjenme ver a quienes tenemos por acá. Franz dice, qué interesante, gratitudes infinitas para tanto conocimiento. Voy a escuchar de nuevo en diferido con mucho gusto. Fantástico. HS, ¿cómo estás, querido discípulo? Te bendigo. Buen día, maestro. Dice, excelente día. Excelente día para ti también. Te mando un gran abrazo. Y tenemos a Carl con un corazoncito del violeta. Bienvenido, Carl. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte en el programa. Nos vemos con Alicia y dice, presente, maestro Pronoia. Pronoia para ti también, querida. Y Fran, magnífico día del violeta para cada uno, gracias. Y tenemos bendiciones para su bienestar, amado Messenger, dice, y para la familia Cuántico Estela. Gratitud es para cada uno, Fran también. Y Daisy dice, hola, llegando tarde, pero aquí presente, bendecido día. Fantástico, qué bueno que hayas venido, Daisy, te felicito. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México y de Centroamérica, para el programa de mañana. El programa de mañana también es supremo, no se lo pierdan, no se lo pierdan por nada del mundo. Quieren que estén presentes y luego tenemos aquí, bueno, ya habíamos leído el comentario de Patricia y dice, buen día maestro y comunidad de transformación y cambio, feliz día para desaprender. Y luego Ani Meléndez, bendiciones. Gracias querida, te mandamos también a ti toda esa energía allá donde te encuentras en la Unión Americana. Cuídense muchísimo, de verdad les amo, como no tienen idea. No les conozco personalmente, pero sé sus vibraciones. Y aunque parezca increíble, estoy ahí con usted. Tengo un destacamento de yoes cuánticos apoyándoles. Siéntanlos y van a ver ustedes que no están solos. Vamos por más. Y por ahí veo la fotito de Olga. Ah, sí, Olga Pineda, sí ya te había saludado, ¿no? Buenos días, maestro presente. Así que si alguno de ustedes por A, por B, por C no me lo puso el listado de Facebook aquí, siempre les mando un saludo. Y a todos los que finamente nos ven, que no nos escriben, que no nos dejan un like, que no nos dejan un corazoncito, que no nos dejan nada, te digo que te amo también. Muchísimo, sin importar dónde estás y de dónde te conectas. Cuando veo al final del programa o veo las estadísticas, el número es muy elevado, es grande, gracias Padre, de personas que ven el programa. Así que a ti que no te has identificado, que no te has acercado, te decimos los brazos están abiertos para recibirte y ayudarte en tu proceso evolutivo. Reciban mi cariño y mi amor, les bendigo y toda la energía del violeta. Hasta pronto, magnífico día.